Si muero, dejad el balcón abierto. El niño come naranjas. Desde mi balcón lo veo. El segador siega el trigo. Desde mi balcón lo siento. Si muero, dejad el balcón abierto. Cuando se hundieron las formas puras bajo el cri-cri de las margaritas, comprendí que me habían asesinado. Recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias, abrieron los toneles y los armarios, destrozaron 3 esqueletos para arrancar sus dientes de oro. Ya no me encontraron. ¿No me encontraron? No. No me encontraron. Pero se supo que la sexta luna huyó torrente arriba y que el mar recordó de pronto los nombres de todos sus ahogados. La hoguera pone al campo de la tarde unas astas de ciervo enfurecido. Todo el valle se tiende. Por sus lomos caracolea el vientecillo. El aire cristaliza bajo el humo. Ojo de gato, triste y amarillo. Yo en mis ojos paseo por las ramas. Las ramas se pasean por el río. Llevan mis cosas esenciales. Son estribillos de estribillos. Entre los juncos y la baja tarde, qué raro que me llame Federico. Bueno, ¿se me oye bien? Muchísimas gracias. Hemos empezado con impacto, con César Gil y ese recitar tan profesional y que nos ha maravillado. Y con el corazón un poquillo encogido, ¿no? Pues empezamos este ciclo. Entonces, lo primero, daros la bienvenida a todos y a todas a la Casa del Pueblo, como siempre. Y os agradecemos mucho que estéis en el inicio de esta nueva aventura, sobre todo con la tarde que hace, que parece que lo hacemos a posta, siempre que empezamos algo llueve. Pero bueno, también eso es, ¿no?, es símbolo de bonanza. Este ciclo, que hemos llamado 90 años sin Lorca, como sabéis, está organizado por la Fundación Progreso y Cultura y por el área LGTBI de UGT Madrid. Aquí tenemos a Miriam Guijarro, su coordinadora, que ahora también nos dará unas palabras. Y, como siempre, pues es un honor que nuestros ciclos siempre están tutelados por nuestro querido Antonio Chazarra, que siempre nos acompaña. Y en esta aventura también lo hemos gestado entre varios colaboradores, ¿verdad? Empezando, que siempre nos ayudan y están ahí apoyando, y empezando por nuestra secretaria general de UGT Madrid, Susana Huertas, que siempre es impulsora de estos ciclos, siguiendo por nuestro mayor apoyo, Isabel Vilabella, secretaria de Formación, Empleo y Memoria Democrática de UGT Madrid, que siempre está ahí al pie del cañón con nosotros. Con David Arriaga, también nos ha colaborado en este ciclo. Y esperamos que todo esto que hemos montado con tanta ilusión, pues que sea de vuestro agrado y que lo disfrutemos. A mí siempre me toca un poco hablar de la logística y de tanto, entonces os voy a explicar un poquito cómo va a ser el ciclo. El ciclo va a constar de 5 conferencias, haremos más o menos una vez al mes, y cada una va a ser una temática, ¿vale? En la información que os hemos ido pasando ya hemos puesto la programación, incluso con las fechas que ya sabemos seguras, para que sepáis un poco la temática. Pero aparte de esas 5 conferencias, pues vamos a hacer también actividades complementarias y culturales para ir enriqueciendo este homenaje tan justo y merecido a la figura de Federico García Lorca. Entonces, tenemos programadas visitas guiadas, que lo estamos haciendo con mucha ilusión, porque es como una actividad muy diferente y es la primera vez que queremos salir fuera y hacer una actividad externa.
que la haremos a finales de este mes, a finales de mayo. Luego también queremos visitar la exposición que han puesto en la residencia de estudiantes, que justo esta mañana nos han confirmado que sí que nos pueden hacer una visita guiada solo para nosotros. Entonces, ajustaremos la fecha, pero seguramente sea en el mes de junio. Luego también vamos a tener alguna representación teatral aquí en el Salón de Actos y también estamos pendientes de poder proyectar algún documental o película sobre la figura de Federico. Ya aprovecho también para anunciaros que, aparte de este ciclo, el próximo 20 de mayo vamos a estar en el Ateneo presentando nuestro libro, que es la recopilación de uno de los ciclos que hicimos también aquí, sobre memoria democrática, y lo vamos a presentar el 20 en el Ateneo con algunas de las personas que han participado en este libro. Tendremos a Susana, Francisco Cánovas, y nos acompañará, por ejemplo, Carmen Calvo, presidenta del Congreso de Estado, o Zoraida Hijosa, que es la directora general de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática. También estará Antonio Chazarra ese día y Antonio García Sánchez Mases, que también le conocéis la mayoría. Y sin más, pues a ver, os dejo con Miriam. Hola, buenas tardes. Voy a ser muy breve porque además tampoco he venido menos preparada que Belén, no me he escrito nada. Pero bueno, como ha dicho Belén, soy la coordinadora del área LGTBI de UGT Madrid, también formo parte del área LGTBI confederal. Y bueno, cuando surge un poco esta idea, que realmente surge en un grupo de WhatsApp del área LGTBI de UGT Madrid, una conversación así un poquito tonta entre David y Susana, y surge un poco la idea de oye, se cumplen los 90 años de la muerte de Lorca, quizá deberíamos hacer algo. Y bueno, yo no tenía ninguna duda de que la Fundación Progreso y Cultura y que también Isabel se iban a poner en marcha, pero bueno, lo que estaba claro es que el área LGTBI tenía que estar ahí. Tenía que estar ahí porque bueno, al final creo que debemos hacer también, aparte de todos los trabajos de visibilidad o de todos los trabajos que hacemos en las empresas, tenemos que hacer un trabajo importante de recuperación de nuestra memoria. Por desgracia tampoco tenemos a tanta gente que recuperar porque muchas personas vivieron su sexualidad en la clandestinidad, pero es verdad que hay ciertas personas que han sido faro y que han sido referente de todo el colectivo, así que esperemos que Lorca sea el primero de varias otras autoras, autores o otro tipo de disciplinas artísticas que podamos recuperar. Nada, simplemente deciros que el siguiente mes la conferencia será sobre Lorca y la homosexualidad. Hoy se va a hablar de la carga política de ser republicano. En junio hablaremos también de la carga política de la orientación sexual, que al final también tiene mucha, y más en la época en la que se contextualiza la vida de Lorca. Contaremos con un autor maravilloso que es Ramón Martínez, con una historiadora del arte que es Clara More. Entonces nos van a hablar del Lorca poeta, del Lorca dibujante y también un poco de la visión de tanto del arte y la literatura LGTBI un poco a lo largo de la historia, tomando como referencia a Lorca, y también, bueno, los sonetos del amor oscuro tendrán su protagonismo en esa sesión. Y nada, en el club de lectura, que también comparto con Belén, me imagino que en un momento del año también le haremos caso a Lorca. Y nada más, pues yo creo que ya os dejamos con Susana Huertas, secretaria general de UGT Madrid, para que os dé la bienvenida. Bueno, pues no sé, es una manía, no me gusta ver cosas. Pues muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, me toca inaugurar un puente. No, otro ciclo. Qué bien inaugurar otro ciclo y poder, además, ¿no?, daros la bienvenida otra vez a la Casa del Pueblo de UGT Madrid para inaugurar pues este ciclo de 90 años sin Lorca, ¿no? Un ciclo que además nace con una vocación clara. Bueno, aparte de que ya han contado los entresijos de cómo surgió, ¿verdad, David? Pero sí que es verdad que
que la intención no era la de hacer de memoria, la de pensar colectivamente y la de reivindicar, como no, la libertad. Porque se halla además un hilo que atraviesa toda la vida y toda la obra de Federico García Lorca, es precisamente ese hilo, es la libertad. La libertad de crear, la libertad de amar, la libertad de pensar y además la libertad de vivir sin miedo, ¿no? Que al final, por desgracia, eso luego ocurrió la tragedia que ocurrió, ¿no? Además, la libertad como derecho humano y como horizonte político. Hoy además nos reunimos para recordar a uno de los pensadores más universales de nuestra cultura, asesinado hace 90 años, además por un régimen que quiso borrar precisamente eso, la libertad. Lorca no fue solo un poeta excepcional o un dramaturgo además innovador, sino que fue un hombre profundamente que estaba con su tiempo, con la justicia social, con la igualdad y además sobre todo con la dignidad humana. Y ese compromiso, esa defensa de la libertad en todas sus formas y además es lo que le convirtió en objetivo de esa violencia fascista. Pero si hablamos de libertad no podemos olvidar además algo esencial que es que Lorca fue también un hombre homosexual en un tiempo en el que amar a otro hombre era un riesgo, un estigma y finalmente una condena. Su orientación sexual fue silenciada durante décadas, escondida en armarios, en un armario cultural que todavía hoy cuesta abrir del todo. Y es importante además decirlo aquí en la Casa del Pueblo porque la cultura también tiene armarios y abrirlos es un acto de justicia, de reparación y de libertad para aquel o aquella que quiera hacerlo. Recordar a Lorca en todas sus dimensiones, no solamente la artística, sino la política y también la LGTBI, es una forma de devolver la voz a aquellos que se la arrebataron, ¿no? Es reconocer su deseo, su identidad y su vulnerabilidad que formaban parte inseparable de su obra y de su vida. Y es además una forma de afirmar que la memoria democrática también es memoria LGTBI. Este ciclo, además, nace con esa voluntad, acercarnos al legado de Lorca desde múltiples miradas, poniendo en diálogo una dimensión artística con el compromiso ideológico y, además, entendiendo que su memoria forma parte de una memoria colectiva que aún estamos construyendo. Queremos reforzar ese vínculo entre memoria, cultura y compromiso social, con esta programación, además, que inauguramos hoy. A lo largo de los próximos meses, este ciclo será un espacio de encuentro, de pensamiento crítico y de reivindicación de los valores de lo que Lorca representó y por los que, además, fue perseguido. Y es importante subrayarlo, Lorca fue asesinado por ser libre, por ser republicano, por ser artista, por ser diferente y por defender la libertad de los demás. Su muerte no fue un accidente de la historia, sino una consecuencia de un proyecto político que quiso borrar la diversidad, la creatividad y la disidencia. Por eso es tan importante que sigamos haciendo este tipo de ciclos y además en la Casa del Pueblo, ¿no? La Casa del Pueblo, heredera directa de la que se inauguró en 1908 y ha sido siempre más que un espacio sindical, ha sido un centro de transmisión cultural, un lugar donde la educación, el pensamiento crítico y el debate colectivo encuentran su hogar. Aquí la cultura nunca fue un lujo, sino que fue una herramienta, además, de emancipación capaz de formar ciudadanos libres, conscientes y comprometidos con su tiempo. Hoy, cuando vemos cómo resurgen ciertos discursos que cuestionan además la memoria democrática, que relativizan la violencia del pasado además y que intentan reescribir la historia, es más necesario que nunca reivindicar este papel de las casas del pueblo como espacios de cultura, de reflexión y de libertad. Porque la libertad también se defiende leyendo, debatiendo, recordando y creando. El ciclo que hoy inauguramos, que lleva el título 90 años sin Lorca, pero también podríamos haberlo llamado 90 años con Lorca, ¿no? Porque su ausencia nunca ha sido tal. Su voz, lejos de apagarse, ha ido creciendo además con el tiempo. Resulta paradójico además que Lorca, cuya vida fue truncada de manera brutal, esté hoy más presente que nunca. Incluso podríamos decir que su obra vive un momento de mayor auge, ¿no? Y además incluso en el día que él la creó,
Hubo, eso sí, un largo paréntesis, por desgracia, de unos 30 años, ya que en 1962 pues, se permitía tímidamente su regreso con la puesta en escena de Bodas de Sangre por José Tamayo. Aún así, su retorno fue incompleto, sus libros no circulaban libremente y mientras su figura seguía envuelta en la censura y en el olvido oficial. Y de hecho, hoy en día todavía se siguen encontrando escritos y documentos que guardaba o la familia o amigos o el resto de personas que le conocían, que le conocieron, los familiares de lo que le conocieron. Y sin embargo, incluso en estas condiciones, Lorca no desapareció del todo, porque siempre encontró un camino para estar presente en escenarios que resistían, en la transmisión oral, en lecturas clandestinas y en múltiples formas de que la cultura se abre paso, ¿no?, en los contextos más difíciles. Porque la libertad, incluso cuando se intenta sofocar, siempre encuentra una rendija donde poder respirar. Hoy asistimos a un momento, además de gran vitalidad, ¿no?, en su legado. Lorca resuena en el teatro, en el cine, en la música, en la ópera, en documentales, en múltiples lenguajes que siguen reinterpretando su obra y acercándola a la juventud. Un universo que no solo se conserva, sino que se reinventa constantemente. Y eso es también una forma de libertad. Quiero agradecer a Manuel Espín. Gracias por estar aquí y por regalarnos tu sapiencia constantemente. Muchísimas gracias. Y a César Gil por su participación, también por la erudición y también gracias por leernos esos poemas y hacernos levantar la piel, de verdad. Además, gracias también a Isabel Villavella, nuestra secretaria de Formación, Empleo y Memoria Democrática, por estar siempre ahí. A Chazarra, Antonio Chazarra, siempre por escuchar nuestras locuras y hacerlas posibles, ayudarnos a hacerlas posibles. A Belén Sandía por también ayudarnos a hacerlas posibles, a Miriam Guijarro y al área LGTBI, David, por también escuchar locuras de una secretaria general y también hacerlas posibles. Creo que son locuras que nos llevarán a reflexionar, ¿no?, a hacer de esta casa del pueblo más grande, llena de cultura, de memoria, de diversidad y además con libertad. Así que queda inaugurado este ciclo de 90 años en Lorca. Gracias. Gracias a todos. Bueno, como decía Iñaki Gabilondo, defrauda pronto, así que voy a empezar defraudando pronto con los agradecimientos. Dos apuntes sobre las banderas que están colgadas aquí, que representan perfectamente parte de lo que se va a comentar, ¿no?, que es esa parte del Lorca republicano. Estas banderas las ha donado gratuitamente Agustín Millán, el fotógrafo oficial de UGT Madrid, y eran de su hermano. No son banderas de los chinos, que pueden ser muy dignas, son banderas fabricadas en Italia. Y ha querido que las tuviéramos en la Casa del Pueblo, en UGT, y que las utilizáramos como quisiéramos. Así que me ha parecido muy oportuno poder utilizarlas hoy de esta manera, ¿no? Y un segundo aviso es que esta sesión y todo el ciclo se está grabando, como los ciclos anteriores que se han hecho de la Fundación Progreso y Cultura, y que se pueden visualizar de nuevo en el canal YouTube que tiene la Fundación Progreso y Cultura. Ponéis Fundación Progreso y Cultura, creo que tenéis además, no sé si algún marcapáginas, algún dato donde realmente ponga y si no en las encuestas también a través del código QR están todas las referencias para que lo podáis ver, porque bueno, creo que los ciclos de la Fundación están tomando cada vez más relevancia, ¿no?, más interés y creo que iniciar hoy este ciclo viniendo del ciclo anterior que se llamaba La libertad como ejercicio de memoria, pues es como una continuidad del anterior ciclo de la Fundación, ¿no?, que organiza la Fundación. Quiero agradecer, como no,
por el final de Susana empiezo yo, que es los agradecimientos. Gracias a Belén Sandía, que es la directora gerente de la Fundación Progreso y Cultura, por organizar realmente todo esto y que esté todo a punto para que salga bien. Gracias a Miriam Guijarro, coordinadora del área LGTBI de UGT Madrid, por comprometerse con este ciclo también y por ser la aliada necesaria de todo esto. David ha tenido algo que ver también por ahí. Pero yo, si no le doy las gracias un día a Antonio Chazarra, no me siento bien. Así que, Antonio, aunque sé que no te gusta, tú eres el que realmente, el artífice real de todos los ciclos de la Fundación Progreso y Cultura desde hace muchos años y eres un aliado necesario. Lo siento, te seguiré nombrando cada vez que presente algo y te ha tocado. Es lo que pasa por dejarme que sea una alumna no aventajada. Un inicio también un poco extraño es que me permitáis que hoy recordemos a la periodista Soledad Gallego Díaz, que ha fallecido en estos días, que ha participado también como colaboradora en alguno de los ciclos, recuerdo el ciclo sobre medios de comunicación, y que, bueno, pues que se pueden ver también, ¿no?, su participación en ese canal YouTube de la Fundación Progreso y Cultura. Creo que pocas mujeres van a representar el periodismo como lo represento ella. Hay algunas muy dignas, pero quizá fue una de esas pioneras, ¿no?, que se tomó el periodismo en serio y que realmente fue periodista de raza hasta sus últimos momentos. Y eso es muy de agradecer, sobre todo, tal y como estamos viendo que está evolucionando los pseudoperiodistas que no son periodistas, ¿no? Me había preparado pues que García Lorca nace en Fuente Vaqueros en 1898, porque sí es bueno recordar los periodos en los que vive, y que lógicamente muere fusilado en 1936, en agosto del 36, al inicio del golpe de Estado provocado por los fascistas, ¿no?, por los falangistas. Y creo que ese periodo de 38 años que van entre los dos últimos años del siglo pasado y los 36 siguientes de este nuevo siglo, creo que bueno, pues fueron de los más relevantes en cuanto a avance social, hasta que se truncó por ese golpe de Estado, ¿no? En el informe que habla de Federico García Lorca, se le acusaba de socialista, porque era amigo de Fernando de los Ríos, de masón, que pertenecía a la logia Alhambra, y decía que adoptó el nombre simbólico de Homero, y le atribuía prácticas de homosexualismo y aberración, como si eso fuera algo execrable, ¿no? Su cuerpo permanece hoy todavía en una fosa común, suponemos, y esto es una opinión personal. Creo que la dictadura no podía soportar a hombres libres. Hombres libres que, voy a leer un breve texto suyo, que decía: yo soy español integral y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos, pero el odio al que es español por ser español, pero odio al que es español por ser español nada más. Yo soy hermano de todos y execro al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista, abstracta, por el solo hecho de que ama a su patria con una venda en los ojos. El chino bueno está más cerca de mí que el español malo. Canto a España y la siento hasta la médula. Pero antes que esto, soy hombre del mundo y hermano de todos. Desde luego, no creo en la frontera política.
alguien así tenía que ser eliminado del universo político posterior a ese golpe de Estado, ¿no? Y nos lleva a pensar en la actualidad. Por lo tanto, yo creo que, además de símbolo cultural, en la Segunda República, todos conocemos Generación del 27, esa residencia de estudiantes que fue formado en la Institución Libre de Enseñanza, con el método de la Institución Libre de Enseñanza. Yo creo que además a Lorca hay que reivindicarle como un autor absolutamente actual para la sociedad de hoy y que deberíamos recordarle de esta manera. Le conocemos como poeta, como prosista, como dramaturgo, como director teatral, lo ha estado nombrando Susana también, pero también tuvo una faceta musical muy cercana a Manuel de Falla, al que conoce en 1921, y de dibujante, sobre todo durante su estancia en Cadaqués, en la casa de Salvador Dalí. Era un hombre culto, que absorbía todo lo que le llegaba. Llegó a aprender inglés en Nueva York, catalán en Cadaqués o gallego en sus viajes a Galicia. Y como soy gallega, por si alguien no lo sabía todavía, tengo que reseñar que Federico García Lorca visitó Galicia en varias ocasiones, concretamente en 4 que se conozcan. La primera vez lo hizo en 1916, cuando era estudiante universitario en Granada, junto a su profesor Martín Domínguez, y varios compañeros suyos recorrieron varias ciudades de España. Vuelve a Galicia en 1932, donde imparte varias conferencias en Vigo, Santiago de Compostela y A Coruña. Y ese mismo año, 1932, en agosto, con La Barraca. Y en noviembre a Pontevedra y a Lugo. De estos viajes salen los 6 poemas galegos y su amor por Rosalía de Castro, Eduardo Pondal o Manuel Curros Enríquez. No me voy a extender en su vida u obra, ni en su obra, y si en algún momento alguien quiere que le lea un poema en gallego, pues me he preparado uno, pero eso es si lo pide la audiencia simplemente, ¿vale? Creo que una de las cosas también que hay que destacar es, ya es lo último que destaco antes de presentaros, que vosotros sois los protagonistas y no yo, es que aunque el régimen, la dictadura franquista intentó ocultarle, invisibilizarle, que no apareciera, tuvo muchos aliados también precisamente para hacerle desaparecer, para invisibilizarle. Creo que Lorca es universal y es nuestro. Y por mucho que quieran, no han podido invisibilizarlo. Yo creo que ahora tocaba hacerle el justo homenaje que se merece, ¿no? Este ciclo es un pequeñísimo detalle de todo lo que se podría hacer, ¿no? Decía que los protagonistas son ellos. Empiezo por César Gil. Muchísimas gracias, César, por estar aquí, por brindarnos ese pequeño recital, pero tan importante, porque rescataba algunas de las cuestiones que, como decía Susana, ¿no?, te pone el vello de punta. César Gil es licenciado en Arte Dramático por la RESAD y en Comunicación Audiovisual por la Complutense. Ha intervenido en obras de teatro, radio y televisión como productor, actor, director, realizador y guionista. Es decir, es también un hombre del Renacimiento como Manuel, que hacen prácticamente todo. No sé si pintas. Lo único que le falta es pintar. En Televisión Española ha sido productor ejecutivo de numerosos programas, entre ellos de Estudio 1 y de varias galas de entrega de los premios Max. Director de producción de programas informativos, redactor especialista de teatro y entrevistador en el programa cultural Encuentros con las Letras y actor en Radio Nacional de España. Fue profesor titular de producción y realización en la Complutense de Madrid, universidad a la que sigue ligado como director del grupo de teatro universitario El Barracón, que es heredero natural del espíritu del grupo La Barraca de Federico García Lorca. César ha sido premiado en 2 ocasiones con la Antena de Oro
es miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión, siendo distinguido como Tesoro Vivo de la Televisión y con el Premio Talento. Miembro de la Academia de las Artes Escénicas de España y, solo esto, Premio de Honor 2025 de la Federación de Teatro Universitario en reconocimiento a su destacada labor en la formación de estudiantes y la difusión del teatro universitario. Es decir, tenemos aquí a una persona sencillísima, maravillosa, que además nos va a contar cosas muy importantes. ¿Perdón? Qué bochorno. No, bochorno tenerte aquí y presentarte de forma tan breve, porque realmente sí que eres mucho más que todo esto, César. Manuel Espín. A ver, voy a obviar, sí, voy a reducir, Manuel, porque yo creo que te hemos presentado varias veces en el ciclo, en los ciclos, eso es. Aparte de tus 4 carreras, sí quiero hablar de tus obras que he tenido la oportunidad de leer, de reconocerme en ellas en muchos casos y de sentirme pues muy a gusto leyéndote, muy cómoda y disfrutando. Hoy hablaba con una compañera de los libros que te hacen dormir. Yo no he sido capaz de dormir con tus libros. Los últimos, ¿vale? Son dedicados fundamentalmente a esa etapa de dictadura. Fueron los años rebeldes entre 1966 y 1969, la España resignada, 1952-1960. O sea, calificas perfectamente cada década, más o menos década de ese periodo. Vida cotidiana en la España de la posguerra, la España yeye. La España es una delicia, de verdad, os lo recomiendo especialmente. Y sexo en el franquismo como un marco genérico, ¿no? en Almuzara. También ha publicado 27 mujeres en la encrucijada, veo aquí a su editor, a Paco, en el que hace 27 retratos biográficos sobre españolas del siglo XX que desde las artes, las ciencias, el periodismo o la política trataron de dejar huella frente a la rutina o el conformismo. Eso es lo que pone oficialmente. Realmente lo que has conseguido es dar visibilidad a todas esas mujeres que también fueron invisibilizadas, como Lorca. Y el último, de momento, que sepamos y que estás presentando ahora es Insumisas, historia de la lucha por la igualdad en España. Tiene un formato un pelín diferente porque no tiene ese relato inicial o los anteriores, pero también es absolutamente recomendable porque visibiliza esa lucha por la igualdad, ¿no? Es una historia del feminismo en España absolutamente fresca, de verdad. He tenido oportunidad de leerlo y me ha parecido maravilloso. Y me callo solo para preguntaros, ¿vale? Porque me habéis dicho que esto tiene que ser un diálogo y me han preparado unas preguntas, que por lo visto las habéis preparado vosotros. El primero, ¿no? Ah, que venís con sorpresa. Ah, a lo que venga. Hola, qué bueno. Más bonito todavía. Vale. La primera es para ti, Manuel. Vale. Me gustaría que nos hicieras ese marco histórico, ese encaje histórico en el periodo que decía de 1898-1936 de Lorca, con anteriores, posteriores, etcétera, ¿no? Bueno, yo voy a empezar comentando. Yo lo tengo el tema Lorca bastante fresco estos días porque estamos estamos ahora en lo que va a ser un largo sobre Lorca-Miguel Hernández. Las relaciones entre uno y otro, que no son personajes completamente próximos, sino que hay muchísimas aristas, divergencias, pero también una admiración mutua, porque son dos personalidades totalmente contrapuestas a lo largo de los 3 años en los que de alguna manera tienen relación. Pero en fin, esa es otra historia que en su momento habrá que hablar. Yo lo que quería decir es que cuando Lorca, la primera obra de Lorca que se estrena públicamente es la de El maleficio de la mariposa, me parece que es en el 21, que la estrena en Gregorio Martínez Sierra en el teatro, en el Eslava, en lo cual es la discoteca.
Eso era en el Eslava. El Eslava, a través de Martínez Sierra, es decir, Martínez Sierra, que todos habéis conocido porque era el marido era el famoso triángulo que todos conocéis con la diputada feminista, sí, efectivamente, sí, con María Lejárraga. Sí, entonces con Catalina Bárcena, que era el triángulo ese extraño que había ahí. Entonces, en algunos textos, lo que se viene a decir es que ella hacía de la negra de él, realmente podía ser la negra desde el punto de vista textual de los textos, pero sin embargo, cuando en la concepción que había todavía en aquella época de lo que era el teatro era un teatro escrito, en el que lo que contaba era básicamente el texto, que venía un poco de tal y como se venían haciendo en otras épocas. Lo que pasa es que en aquella época, estamos hablando de los años 20, ya hay una presencia, una corriente en la que el papel del director de escena se revaloriza. Entonces adquiere importancia lo que antes no había tenido ninguna presencia, como era el director de escena. Todo esto tiene mucho que ver por el contexto. Es decir, hay un contexto que se ha olvidado, que es que en la España de la época de la Gran Guerra, del 14 al 18, como no entra en la guerra, como es un país neutral, lo cual es evidentemente un acierto, resulta que todas las compañías de Europa, de Rusia, se vienen a España porque es el único sitio donde pueden trabajar. Entonces, encontramos con que las corrientes de la modernidad teatral de la época empiezan a aparecer en ese contexto, en el contexto de la Gran Guerra. Socialmente, lo que pasa es que es un momento que, además de gran auge cultural, es sobre todo de auge económico, como consecuencia de la neutralidad, porque desde España se estaba vendiendo tanto a las potencias centrales como a los aliados, lo cual es algo muy, muy curioso, muy peculiar. Pero lo increíble de todo es que, claro, cuando el 18 acaba la Gran Guerra, es cuando se produce la hecatombe en España en los años siguientes, porque económicamente esa prosperidad o ese auge no tiene una continuidad. Pero, sin embargo, lo que queda es ese discurso, vamos a decirlo así, modernizador, que ha llegado a las élites culturales y que está ahí. Todo eso, ese modelo, socialmente, además, lo que hay hay un cambio con una presencia, por ejemplo, cada vez más creciente de las mujeres. Es decir, la primera vez que las mujeres tienen una presencia pública es a partir de los años 20 en España. Es decir, que llega con retraso con respecto a lo que había ocurrido en los países anglosajones o en Europa occidental. Entonces, en ese contexto, Lorca estrena en el 21, en el Eslava, la del Maleficio de la Mariposa, que ya es una obra poética, simbolista, con lo cual hay una y es algo que luego va a desarrollar profundamente en su carrera. En la siguiente obra que estrena es Mariana Pineda, que es en el 27, que ya la estrena dentro del contexto de la dictadura de Primo de Rivera. La dictadura de Primo de Rivera, del 23 al 30, es un contexto de puro y duro capitalismo de Estado, con inversión pública estatal básicamente, ausencia de libertades públicas, fuerte censura. No es un régimen fascista como el italiano, pero el modelo en ese momento, la referencia para las derechas autoritarias era la Italia del momento. En Italia, no olvidemos que en el 22 es cuando se produce la marcha hacia Roma de Mussolini, que toma el poder, pero es a partir del 25 cuando se convierte en un poder totalitario, porque se prohíben todos los partidos, excepto el partido fascista.
Entonces, en ese momento, en España, lo que hay es una, vamos a decirlo así, una admiración desde las derechas con respecto a ese modelo. Y entonces la dictadura de Primo de Rivera es una dictadura sobre todo corporativista, en la que se inventan también un partido desde arriba, lo de la famosa Unión Patriótica. En ese contexto, ya veréis por dónde voy y dónde coloco a Lorca, lo que hay es un choque entre lo que tiene que ver con la clase intelectual con respecto a lo que es el poder que representa en ese momento la dictadura de Primo de Rivera. Primeramente con un directorio puramente militar y luego con un directorio cívico-militar. Sin embargo, en ese contexto aparecen algunas manifestaciones importantes, como es en el 26 el Liceo Club Femenino, que es la primera vez que las mujeres españolas pueden organizarse, estar presentes en un espacio. Evidentemente estamos hablando de mujeres de la burguesía o de la clase burguesa. Luego hablaremos de otro contexto completamente distinto. Pero también se estrena Mariana Pineda rodeada de un cierto aroma a lo que tenía que ver reivindicación de un liberalismo que la dictadura de Primo de Rivera había echado completamente al cubo de la basura, porque se supone que en el 23 acaba la Restauración, que la Restauración no era un sistema democrático, pero sin embargo sí era un sistema liberal, porque había una amplia libertad de expresión y una libertad política también, sin llegar a ser un régimen, un sistema democrático. Bien, entonces en ese contexto, estamos hablando de los años, de finales de la década de los 20, hay una creciente comunicación, sobre todo por parte de jóvenes que tienen acceso, que tienen recursos económicos y que tienen acceso a lo que se está haciendo en otros países. Es decir, a Lorca hay que contextualizarle dentro de lo que tiene que ver el espacio ese. Tú hablabais de la residencia de estudiantes. La residencia de estudiantes, que es una consecuencia también, una derivación de la instrucción libre de enseñanza, pero no deja de ser un espacio totalmente elitista, socialmente elitista, pero es que en aquel momento la cultura y la creación cultural era elitista, porque estamos hablando de una sociedad con unos déficits sociales impresionantes, en el que el acceso a una titulación universitaria, ya no digamos por parte de las mujeres, cuando había porcentajes del 2 o del 3%, del 4%, pero por parte de los hombres también era lo mismo, es decir, que el acceso a la universidad estaba al alcance solamente de una minoría muy exigua de personas, porque el modelo económico tenía muy poco que ver con el que contemplamos en una sociedad, sobre todo en una sociedad de bienestar, con un modelo como el que se puede defender en Europa. Bien, sin embargo, en ese momento lo que hay es una presencia pública creciente, como decía, de autores, de creadores, que además sintonizan con lo que se está haciendo en otros países, sobre todo en Europa Occidental y en Estados Unidos. En ese contexto hay que ubicar a Lorca y hay que ubicar la generación del 27, que es una generación que no olvidemos que es la primera generación no literaria, sino que además es muchas otras cosas. Esto es importantísimo. Es decir, una, que es la primera generación en la que hay mujeres también. Una presencia creciente de mujeres que además tienen una gran importancia. Algo que es también muy importante es que, como decíamos, es la primera generación que no se basa exclusivamente en lo que tiene que ver con la cultura transmitida de forma escrita, sino que es plural, amplísima, en el sentido de que hay autores interesados por el tema del cine, por las artes plásticas, por la poesía, por el teatro, por la pintura, por la arquitectura, por el urbanismo, por el diseño. Es decir, esos conceptos
que estaban ahí todavía muy lejos de la realidad española, pero que en ese momento aparecen ahí y tienen una presencia. Bien, como decíamos, esa generación, aparte de todo, con el mito emblemático del 27, de alguna manera es un punto de encuentro en el que el pretexto de Góngora se convierte en una reivindicación también de un grupo referencial muy amplio, amplio en todos los sentidos, también en el ideológico, porque yo lo que me encuentro, por ejemplo, en el libro, y tú lo has visto, cuando hablamos del Liceum Club Femenino, es lo curioso, es que las mujeres del Liceum, que son paralelas al 27 y sobre todo precedente de las mujeres de la República, eran muy plurales, es decir, porque había desde las típicas señoras conservadoras y liberales de derechas, mujeres más o menos progresistas, y luego había socialistas y comunistas, con lo cual nos da una perspectiva muy plural. Lo mismo se podría decir de la generación del 27. Es decir, en su conjunto va a tener un contexto progresista, eso está claro, pero que inicialmente hay amplísimos matices y en ese sentido es muy abierta. Todo ese grupo, toda esa generación que en el fondo ha mantenido una actitud muy crítica con respecto a un régimen dictatorial como era el de Primo de Rivera, que podemos hablar en otro momento con matices de lo que era la dictadura de Primo de Rivera, cuando emerge, cuando se produce la llegada de la República, entonces esa generación dentro de lo que es un contexto de una sociedad liberal, parlamentaria, laica, que eso es una de las características fundamentales de la República, entonces ahí encuentra su caldo de cultivo, porque se encuentra que existen las condiciones para una gran efervescencia cultural. Lo que tú nombrabas antes, el tema de lo que hablábamos de la barraca. Yo creo que la barraca es una expresión de cultura popular, porque no solamente la barraca es el teatro, y después nos lo vas a contar tú, que tú sabes muchísimo de esto, sino que también es el cine. Es decir, es que llevar la primera vez que en los pueblos veían proyecciones de cine, eran porque la barraca llevaba un proyector, ponía una sábana como pantalla y ponía allí lo que se podía, con los medios que tenían. Es decir, era la primera vez que llegaba la imagen visual fuera de lo que eran las grandes ciudades donde sí había salas de cine. Eso es muy interesante y es muy curioso, porque no solamente es algo puramente teatral, no solamente es la cultura hablada, sino también es la cultura audiovisual que está ahí, que tiene una presencia. Entonces, en ese contexto hay un cambio y sobre todo lo que hay es una confluencia en las corrientes que en esa época se estaban planteando en el resto del mundo. A mí me parece que cuando se habla de Lorca, yo he descubierto con este rodaje aspectos de Lorca muy curiosos. Es decir, estoy detrás de una foto de Lorca en la Puerta de Alcalá, con botellas de alcohol, de lo que sea, completamente desenfadado, y que recuerda muchísimo al Almodóvar de la movida. Parece que es el Almodóvar de la movida, porque Lorca es, querámoslo o no, el referente, el punto de encuentro en casi todos los personajes. Entonces encontramos con que es tan amplio que ahí está todo. Y esto trasciende muchísimo de lo que es la visión canónica, la visión que a veces canonizada que se ha querido dar de Lorca, que yo creo que en el fondo no le hace ningún favor tampoco. Esa era la siguiente pregunta, porque se ha intentado plantear, ¿no? y hacer una figura del mundo artístico, literario, sin más, como si Lorca se le ha hecho una figura a veces ridícula. Yo voy a contar una anécdota. Yo me acuerdo que rodando un día en la Puerta del Español, para una de las series que yo estaba haciendo, de verdad, tuvimos que intentar que no se viera
la famosa escultura con las palomas. Porque claro, resulta que ver a Lorca en esa imagen que nos puede parecer totalmente cursi allí frente al Español, nos da un poco una medida de esa visión que se dio, por ejemplo, cuando se hizo el centenario del nacimiento de Lorca, en el que parecía un Lorca que era completamente, pues no sé, de una especie de suavidad, rondando la cursilería, que se quedaba muy fuera de la esencia de lo que era Lorca. Porque Lorca es un personaje muy complejo y además hay algo que también es muy importante que destaquemos, es el conocimiento que se tiene con respecto a la propia obra de Lorca. Es decir, cuando estamos hablando de poeta en Nueva York, yo ahora mismo, por ejemplo, tengo un amigo que está produciendo, que ya produjo el disco de famoso El poeta en Nueva York, ahora van a hacer un espectáculo, y claro, decíamos, es que poeta en Nueva York en su momento no se conoció. Poeta en Nueva York es póstuma, como una buena parte de la obra de Lorca, que es póstuma, que se ha conocido después. Entonces, todo eso nos da un poco la medida también de esa visión muy poco amplia y completa de Lorca. Por ejemplo, a mí me llama la atención, es decir, el hecho de Lorca cuando se le quiere llevar a un terreno. Bueno, yo no me quiero enrollar aquí porque si no contaría cosas que no debo de contarlas porque se están grabando además, pero bueno, después os las puedo comentar en petit comité. Pero, por ejemplo, a mí me llama la atención cómo cuando se produce la invasión de Mussolini de Etiopía y de Abisinia, con la guerra consiguiente, que es una guerra imperialista, es decir, una invasión, porque sí, Lorca firma además el manifiesto en contra, aparece el primero, o sea, que no es alguien que esté en un espacio etéreo, en un espacio, como lo haría hoy alguien que firma con el tema de Gaza, o el tema del no a la guerra, etcétera. Es decir, que hay una presencia ahí que nos da una medida también mucho más compleja y mucho más amplia de lo que era Lorca. Pero, en fin, podemos seguir hablando. Estoy aprendiendo mucho. Estamos viendo el abanico artístico que tenía Lorca. Tú lo conoces mucho mejor. O sea, no solo lo conoces por tu trayectoria en la barraca, en el barracón que diriges ahora, sino porque, bueno, conoces a Lorca. Entonces sí me gustaría que nos hablases un poco de esa figura poliédrica de artista global, como lo eres tú, aunque tú no pintes. Sí, pinto monas, eso sí. Bueno, no tenía preparado nada. Realmente, Manuel, me creí que iba a ser una especie de coloquio y luego les voy a, si lo permiten, recitaré a petición de ellos también algunas cosas. Ha sido tan sugerente lo que has dicho, Manuel, que estas cosas que había preparado las voy a quitar. No sé si evidentemente impone mucho el sitio, incluso para mí tiene historia personal este mismo lugar, el que te estén grabando y luego que puedan ser malinterpretadas las palabras, ¿no? Una, que has dicho que, y en fin, no soy sospechoso y puedo decirlo, que los que hicieron el alzamiento nacional fueron los falangistas. Yo creo que fueron los militares, que les vino muy bien que hubiera falangistas. Y esto lo estoy uniendo porque José Antonio Primo de Rivera y Federico parece ser que se conocieron. José Antonio Primo de Rivera admiraba la poesía, parece ser, todo esto parece ser, porque incluso hasta hace muy poco esto no se hubiera podido decir, por circunstancias distintas a las que estamos aquí a lo mejor analizando. Parece ser que hubo un encuentro que Guillaume lo cuenta en Palencia con visual. Estaban los de la barraca en Palencia y entraron allí
algunos falangistas, entre ellos José Antonio Primo de Rivera. Como el vestuario de la barraca de los barroqueros, barroqueros, que nosotros somos barraconeros, ellos eran los barroqueros, era un mono azul. Y José Antonio Primo de Rivera le envió una nota escrita en una servilleta que le llevó un camarero a Federico y le dijo: ¿no crees que con nuestro mono azul, con vuestro mono azul y nuestra camisa azul podríamos hacer una España mejor? Creo que más o menos era esto. Luego parece ser que hubo también otro encuentro, no está tan documentado por Gibson ni por nadie, en un coche, y creo que dijeron que Federico le dijo a José Antonio: no conviene que te vean junto a mí. Es decir, esto es sugerente, ¿no? Insisto, no soy sospechoso y sé dónde estoy, pero creo que esto convenía realmente decirlo. Federico ha tenido uno de los mejores poetas que ha habido en el mundo. Lo hablaba hace poco con mi gran amigo José Luis Alonso de Santos. Decía: es que Federico, encima, con 38 años, lo que hizo y dónde podría haber llegado. También él me dijo: José Luis, sí, pero ha habido mucha gente que tan joven ha hecho muchas cosas. Lo admiramos los dos, José Luis y yo. Y hicimos un repaso de la obra de Federico. Ayer estuve viendo, a Juan Diego Boto en Una noche sin luna, con muchas cosas de las que ya aquí hoy han salido. Hizo de todo y lo hizo todo bien. Excepto una cosa, que fue morirse y de la manera que se murió, pero eso también contribuye a su leyenda. El saberse morir a tiempo uno y también, pues está muy bien, pero sus escritos están ahí sin duda alguna. Se interesaba por todo y se interesó también, bueno, has dicho una cosa que me parece enormemente importante. Le gustaba al señor Francisco Franco, que le hicieron una entrevista en el año 1937, el Diario de México. Esta entrevista fue reproducida unos meses después por el Diario ABC, aunque quitaron algunas cosas en el Diario ABC. Y le preguntaron si había muerto algunos, si habían matado, habían eliminado el régimen que en ese momento no era régimen, ¿no? Estaban en guerra, todavía en guerra civil. Y le preguntaron si habían muerto algunos poetas. Y Francisco Franco no le nombró en ningún momento a Federico García Lorca. Se refería a ese poeta. Y lo que tú has dicho le consideraba como un accidente de lo que pasa en la guerra. Pero decía que ese poeta concretamente, sin decir Federico García Lorca, ese poeta concretamente estaba al lado de los revolucionarios, de los revoltosos, creo. Esto no lo tenía preparado, estoy haciendo, si me perdonáis, si tengo algún error. Se interesaba por todo y sobre todo se interesó también por la radio. La radio, bueno, en los años 20 se salía un poco de la generación del 98, que era muy triste, que había mucho hambre, que era todo tal. Entonces empezó a resurgir con los años felices, años 20, pues una España un poco mejor, un poquito tal, que culminó evidentemente con la llegada de la República. Y entre ellos estaba pues el tango, del cual me gusta mucho. Estaban los toros, no hemos hablado de los toros, sin ningún complejo. Soy muy aficionado a los toros, muy aficionado. Soy abonado y defiendo los toros enormemente. Lamento que ahora mismo me tomen algunos manía, pero estoy en mi derecho porque sigue siendo legal y sobre todo porque la generación del 27 nació gracias a un torero, que era Ignacio Sánchez Mejías. Esto es así. ¿Hubiera habido generación? Sí. ¿Se hubiera producido? Sí. Pero resulta que ese torero, que además había sido presidente del Real Betis Balompié, pues fue el que puso los dineros para que fueran allí a Sevilla a organizar aquello, y ahí empezó la generación del 27. Y la radio, que Gómez de la Serna decía que, bueno, que había muchas mujeres que se separaban de los maridos porque los maridos estaban hartos de que ellas escucharan la radio, los seriales, las cosas y tal. Federico era un gran amante de la radio. Hizo conferencias que se emitieron por radio. Y esas conferencias estuvieron grabadas. Radio Nacional de España y la SER tiene que tener eso en algún sitio. Pero Franco quiso que desapareciera todo. Solamente, como bien sabéis, lo conoce todo el mundo, solamente está Federico tocando un piano,
acompañando, no lo tenía previsto, pero si queréis luego canto un poquito, recito, más bien, Los mozos de Monleón, y desapareció todo, menos ese disco acompañando a la argentinita, que era la amante de este torero, Federico García Lorca, que a sazón estaba casado con Pastora. Evidentemente, Catalina, un triángulo no era, es que Catalina era la amante de eso, no era triángulo, es que, bueno, un amante tiene cualquiera, ¿no? En esa época más todavía, era la otra y esas cosas. Bueno, entonces, tiene que haber muchas conferencias que dio en el Teatro Español, charlas y todo. ¿Cómo ha desaparecido? No se conserva la voz. Nada, desapareció cuando el centenario que hubo una voz en Argentina, pero parece ser que no. Y ahora es muy difícil, enormemente difícil, saber si la voz, aunque apareciera, si era o no era. Porque estuvieron ahí escuchándolo, Alberti una vez, fue una que hacía Juan Echanove, de tal, y oye, se parece, pero todo sobre referencias, de cómo hablaba, de cómo lo hacía. ¿Cómo ha desaparecido? La única forma de hacerlo sería rescatar en los archivos que tiene Radio Nacional de España, ir a ser, buscar, que a veces a lo mejor lo tienen grabado en una cinta muy pequeñita, un hilo, y ahí pagar a becarios, o darle a los becarios para, tomando las charlas que dieron, es una idea que me ha parecido, sí, pero que eso costaría mucho dinero. Bueno, no lo sé si costaría mucho dinero o no, pero eso se podría hacer buscando las charlas y a ver si hay alguien que habla de lo mismo que está publicado en papel, las charlas de Federico y las conferencias de Federico. Bueno, entonces desapareció, como también desapareció la voz de Miguel Hernández, que parece que hay dos grabaciones, una de ellas sí dijo... Miguel Hernández sí la hay. Sí, pero Bueno Vallejo dijo que fue su compañero de cárcel y dijo que tenía dudas de si esa era la voz o no. Pero parece ser que hay una que sí, cantando la canción recitando la canción del esposo soldado, creo concretamente que es. Entonces, ha desaparecido de esto. Pero me ha parecido interesante, de hecho, y me ha parecido también interesante apostillar de que la Falange fue el régimen, lo que eligió el régimen para justificar lo injustificable. Absorbió, y no hay que olvidar que no quisieron canjear a José Antonio Primo de Rivera. Y se produjo que José Antonio Primo de Rivera se convirtió en el ausente. Parece que estoy aquí diciendo alguna cosa que está llamando seguramente la atención y que estoy defendiendo. No, estoy constatando datos que evidentemente ni los historiadores lo tienen, porque no estaba delante de ellos ningún historiador ni ninguna persona. Y además ha habido tal bombardeo de mentiras alrededor de Federico, alrededor de todo el mundo que no interesaba al régimen, que se ha producido esto. Pero me apetecía esto decirlo. Con relación a la barraca empezó creo en el año 31, también estoy hablando de memoria, perdonadme ya, por mi edad no estoy muy allá de memoria, pero bueno. En el año 31 ensayaban en la residencia de estudiantes y ahí creo que se produjeron las primeras representaciones de la barraca, que eran como ensayos generales. Esto que también hemos hecho en el Barracón, en mi grupo, que primero lo hacíamos en algunos sitios, en los pueblos, en mi pueblo, Mandayona, precioso, en sitios ahí, y lo probábamos en las cárceles, y vamos a representar en las cárceles, y los presos son muy sensibles. Y si funcionaba en las cárceles, funcionaba luego en cualquier sitio y en la universidad, que era nuestro principal lugar. Incluso nos interrumpían y decían cosas, bien, mátalo, tal, hicimos La vida sueño. Allí, pobrecito, no sabes lo que te viene encima, decían los presos, se impresionaba y a veces hasta producía ciertas risas a los que hacíamos la función. Entonces, se hacía allí, la representaron también en el año 31, la segunda representación en la residencia de señoritas. Y fue un fracaso. Y María de Maeztu dijo que eso no podía ser, porque ¿qué era eso de bailar a Cervantes? Parecía que Cervantes era bastante intocable. Hubo sus más y sus menos. Al principio tenían una subvención, estaba en un grupo subvencionado. Él y Eduardo, no me acuerdo cómo se llamaba, ahora saldrá el nombre del codirector, no cobraban. La subvención fueron de 600.000 pesetas de la época. El año 34 me parece que se la dieron. Luego siguieron allí, aunque hubo algunos problemas si se lo volvían a dar o no. 600.000 pesetas ahora sería poco dinero, pasamos a euros.
Si lo pasamos al equivalente, perdón, era el equivalente, sí, 600.000 pesetas. Bueno, con eso se podía comprar una casa entera de varias plantas. Es decir, que eso de a ver cuál es el equivalente de este momento y tal, pues sería complicado. No sé si estoy exagerando, las 600.000 pesetas, sí, creo que era ese dinero. Entonces, era un cierto dinero, pero era muy poco. Federico Yugarde, que era el codirector, no cobraba nada. Y lo hacían para los viajes. Hicieron, me parece que fueron 14 espectáculos, nada más. Eran más obras de teatro porque a veces los entremeses eran 3 o 4. A veces también la única obra que él hizo fue en la última El Retabrío de Don Cristóbal, me parece que fue. Y fueron desde el año 31, aunque empezaron a funcionar en el año 32, hicieron la primera, pero no en el Paraninfo porque no estaba acabado, de San Bernardo, sino que tuvieron que hacerlo en el Teatro María Guerrero, creo que fue una de las representaciones. No, eso fue la inauguración de la Facultad de Filosofía y Letras a la que pertenecía Federico. Y entonces, bueno, pues representaron la obra esta de la vida sueño, pero el auto sacramental, que es espesito, muy espesito, y que Federico, en su única interpretación como actor, se eligió lo que era creo que era la muerte, no sé cómo es la muerte, bueno, vestido de negro, y creo que lo hacía fatal. Y le decían que parecía allí la viuda de no sé quién y tal, y se reía, tenía una sonrisa y una risa absolutamente maravillosa. Y ahí estuvieron, y ya terminaron, fue sustituido luego, posteriormente, en el año 36, fueron sustituidos por Montesinos, me parece que fue, y posteriormente, ya en plena guerra civil y muerto Federico García Lorca, se le ofreció la dirección y estuvo allí más o menos a Miguel Hernández, Montesinos y Miguel Hernández. Y en esa estaba, por cierto, estaba de secretario de esa barraca, esa prolongación de la barraca, estaba el crítico que algunos conoceréis, Alfonso Sánchez, que hablaba así y tal, Alfonso Sánchez estaba allí metido. En ese grupo hubo muchos fallecidos cuando estalló la guerra civil. Murieron, entre ellos el amante, el último amante, que dentro de poco tendréis aquí los sonetos de amor oscuro, que es Rafael Rodríguez Rapún, y que el barracón montó con mucho éxito, del gran Alberto Conejero, que es una de las personas que más saben, y que falleció seguramente buscando la muerte. Rafael Rodríguez Rapún, las 3 R's que le llamaba Federico García Lorca, murió justo al año, el 16 de... ¿Qué año fue? ¿Qué día fue? 16 de agosto, 17 de agosto del año 37. Estaba en un hospital, salió y debió de buscar, quería morirse justo al año de la muerte de Federico. Hubo muchos muertos, 3 o 4, que son muchos para los componentes de la barraca. Otros se marcharon, especialmente a México, y otros luego fueron absorbidos por el régimen. Modesto Higueras. Modesto, que tuve el honor de conocerle, a Modesto, y hablar alguna vez. No le gustaba, a mí por lo menos, yo claro, no tenía mucha confianza con él, pero yo, esa figura de Modesto, además que era muy modesto, a mi juicio me lo parecía, no le apetecía mucho hablar. Me quedé con las ganas. Si me llega a pillar ahora le hubiera sacado todo, pero en aquella época, hace 30 años así, pues no salió. También conocí, gracias al programa Encuentros con las Letras, el que fui redactor, especialista de teatro, pero también redactor, conocí a que creo que se llama Rafael Martínez Nadal, que apareció allí y también era muy reacio a presentar un libro. Me parece que presentó El Público, en la primera edición que se hizo del Público, y era muy reacio a hablar de Rafael. No sé si había tenido alguna relación o no. Era un hombre casado, muy tímido, muy bien, y siempre tengo la rabia de haber coincidido con mucha gente que estuvo con Federico, que conoció a Federico y que se me han escapado. Y son traumas que te quedan. Creo que hay 2 tipos de personas: las personas que quieren ver lo que pasa y las personas que piensan que mejor que ya me lo contarán, ¿no? Es decir, si hay aquí unos tiros, yo salgo a mirar qué pasa con los tiros, y otros se meten aquí abajo. Esto lo he visto ahora con Trump, ¿no? Se meten ahí algunos y otros no, otros se van allí. Entonces ahora, a estas alturas de mi vida,
que ya estoy jubilado y en mi última etapa, me da rabia que se me hayan escapado toda esta gente. Entonces, cuando veo a alguien joven, que se vayan allí y se tiren al cuello, porque hay que ver a los viejos, a los mayores, como era Modesto Higuera ya, como era Martínez Nadal ya, porque los jóvenes ya se les verá dentro de 40 años, yo al menos aspiro a verles dentro de 40 o 50 años, no sé vosotros, pero los que son viejos y se escapan hay que cogerles allí, ¿no? Entonces, y por cierto, no quisiera, está unido contigo, efectivamente tenía cierta idea de que Federico usó el cine en esto, que no estuvo en Extremadura, no estuvo, no fueron por supuesto a Canarias, no fueron a Baleares, y no sé si también se les escapó a Aragón. Hicieron no sé cuántas representaciones, 50 o 60 representaciones a lo largo de esos 4 años o 5 que estuvo él al frente, creo, más o menos. Insisto, si yo a saber esto me hubiera preparado. Con él es en el Ateneo, en el 36. Es posible, sí, es posible. Sí, pero no, del 31 que lo cogió, pero él hubo una época que se separó y pusieron a otro, ¿no? Porque tenía cosas que hacer. Él amaba tanto a la barraca que dijo que por la barraca no había terminado yerma. Creo que era la yerma. Por culpa de esto de entregarme a la barraca, no he terminado de hacer yerma. Pero los que usaron más el cine fue Alejandro Casona con las misiones pedagógicas. Entonces ahí, digamos, la barraca era el arte del teatro llevado por los pueblos con obras que a mi juicio algunas, entre ellos La vida sueño, El auto sacramental, no sé cómo lo pescarían, dicen que lo pescaba muy bien, claro, de las veces que iban a los pueblos y la gente decía, ay, que bien, mal, eran muy simpáticos y todo, pero era hacer teatro y el siglo de oro. En cambio, Casona con el búho, creo que se llamaba el búho, el grupo de teatro de él, y las misiones pedagógicas ya llevaban muchas más cosas, que trataban de enseñar incluso algunos oficios y todo esto. Y bueno, y del barracón, pues no vamos a hacer ahora ninguna cosa. Nos llamamos el barracón porque si la barraca era la gran barraca, nosotros no podíamos ser tanto, y nos quedamos en el barracón. Nosotros hemos hecho obras que también hizo Federico, pero muy pocas. Hicimos además un homenaje de este gran guionista, que es Alfonso Latorre, sobre un guión que ya había hecho Radio Nacional de España, y era la vida de Margarita Xirgu, unida con la de Federico García Lorca. Fue también tuvimos un gran éxito, y fue casi pagar a Federico la deuda que teníamos como barracón, no solamente haciendo una obra de él, sino haciendo sus relaciones con la gran Margarita Xirgu. Bueno, y ahora sí que ya me enrollo más de la cuenta, y además sin mucha relación una cosa con otra, lo siento. Todo perfectamente relacionado. Me gustaría, Manuel, que hablases de una faceta de Lorca, porque sé que la has estudiado, porque has mencionado también al Liceo, un club femenino. Y uno de los aspectos de Lorca que se resisten a destapar, a hablarlo de forma abierta, es que era homosexual, como eran lesbianas muchas de las mujeres del liceo, ¿no? Sí, podemos hablar de ese tema. Yo, si queréis lo comentamos, lo vamos a comentar. Yo haría un inciso también a lo que tú comentabas, con esas pausas de Lorca porque tenía que escribir. Cuando se habla de Lorca desde el punto de vista de repercusión pública, cuando realmente empieza a tener éxito es a partir del año 31, 32, que es cuando se produce el gran momento teatral. Porque no olvidemos algo, vamos a hablar del tema del dinero, que está muy feo hablar, pero hay que hablar del tema. El teatro es el gran ingreso cultural de la época, es decir, los autores de teatro eran los de teatro y los de zarzuela eran los que realmente ganaban dinero en aquella época. No otros porque los libros se vendían pues menos que ahora y evidentemente tenían otro tipo de distribución que no tienen que ver con lo de ahora. Pero sin embargo el teatro, el momento en que a partir también de Xirgu, también que le protagoniza sus obras, Xirgu no solamente hizo obras de Lorca, sino también que hizo de Alberti y de muchos otros hizo. Y entonces, curiosamente, ahí en ese momento se produce un cambio también en el sentido de que Lorca pasa a ser un personaje absolutamente popular y referencial, porque antes no lo había sido.
Antes no lo había existido. Y ahí hay un salto cuantitativo que también es muy interesante de destacar. Volviendo a lo que tú decías, realmente es que en aquella época, evidentemente, la homofobia existía a pesar de ser una sociedad más tolerante de la que había habido en la época anterior, evidentemente. En los años, en la República, no estaba tipificado como delito, excepto en el ámbito militar. Es decir, fuera del ámbito militar no se decía si era legal o alegal, no existía, sencillamente era algo. Lo que pasa es que dentro del ambiente del teatro, dentro del ambiente de la cultura, había una tolerancia mayor. De hecho, yo en el libro, por ejemplo, cuando se habla de las mujeres del Liceum, pues hay mujeres abiertamente lesbianas, hay mujeres que tienen una sexualidad tipo Maruja Mayo muy abierta, muy distinta a la que podían tener las mujeres más tradicionales de la época. Se dio que ellas son las que eligen también, o sea, que no son las que están ahí para que las elijan, sino que ellas toman decisiones y deciden. Lo que pasa es que ese contexto homófobo estaba ahí, y además es que en ese momento se aprovechó desde el punto de vista de una derecha muy clerical, que fue la que más le atacó también, para generar un discurso con respecto a Lorca en el que se le venía a asociar, se venía a dejar caer ese nexo como si fuera una especie de, entre comillas, corruptor de menores, algo parecido. Estaba un poco ahí en ese espacio. Entonces, pero sin embargo, el hecho de que él pues tuviera una determinada sexualidad dentro de lo que era el espacio teatral, que es un espacio mucho más abierto de lo que han sido otros espacios, y el cultural, digamos que era algo asumido y aceptado, con una cierta normalización. Después lo que ocurre es que a partir del 36, con la muerte de Lorca, con el asesinato, por parte de la familia, hay también un intento de ocultar el tema, presentando también una visión muy, entre comillas, muy idealizada de Lorca. La familia justifica eso, lo quiere justificar, diciendo que ese relativo rechazo a ignorar ese factor era debido a que no querían que se olvidara que, sobre todo, la muerte había sido debida también a razones políticas en función de la ideología o de las posiciones que él defendía desde el punto de vista social. Es un punto de vista. Yo creo que también tiene mucho que ver con un prejuicio que está ahí. Porque, claro, realmente esa faceta de Lorca prácticamente desaparece desde hasta una época mucho más contemporánea, aunque era sottovoce, es decir, estaba ahí y se sabía que estaba ahí, pero igual que pasa con muchos otros nombres de mujeres o de nombres de la época. Y eso era muy peculiar, muy curioso. No olvidemos también, pues eso como lo que te decía, es decir, las críticas que llovían desde la prensa, sobre todo la prensa más integrista católica contra Lorca, que le atacaron mucho por la razón también de su sexualidad. Me ha venido a la cabeza dos cosas. Bueno, la homofobia sigue estando ahora, ¿no? No es solamente en aquella época. Bueno, tengo una anécdota. Cuando llevé el teatro en Televisión Española, la primera época, no sé si había Estudio 1, en aquel momento no, eran teatros, y me puse en comunicación con la hermana de Federico y con gente cercana a él. No nos dejaron hacer ningún Estudio 1 ni ninguna obra de teatro de Federico o la familia. Nos exigieron, cosa que en ese momento, estoy hablando ahora mismo del año 80,
tantos, nos exigían, y no considero la dirección de Televisión Española conveniente, que hubiera una reparación pública de Televisión Española a la figura de Federico García Lorca, que lo habían tratado muy mal y que entonces exigían que despidiese Televisión Española oficialmente, no sé eso cómo se podría haber hecho, no es una editorial, alguna cosa de estas, y entonces fue imposible ya hacerlo. Luego ya sí se pudieron hacer, pero no ningún estudio 1 por desgracia, de Federico García Lorca. Sí hay algunas obras grabadas, pero no estudio 1. Y decirte que allí, Federico, incluso en críticas que se hicieron sobre La Barraca, decían que había 2.000 actores en paro en Madrid. Más o menos como ahora debe de ser, ahora quizá un poquito más. Y que era eso, que llevasen por los pueblos unos aficionados que además lo hacían muy mal, por los pueblos que habiendo tantos artistas en paro, que había que llevar los artistas profesionales. En otros momentos decían, se referían a Federico mucha gente, y hubo alguien que lo puso, que lo publicó, no me acuerdo ahora qué periódico, que era Federico García Loca. En todos los sitios era La Loca. Mira, ahí viene Federico García La Loca, ahí viene Federico La Loca. Tenía eso. Y evidentemente eran ambientes, pues sí que estaba más permitido aquello que en otros, como pasará aquí también, como ha pasado siempre. El mundo artístico, por fortuna, en general, y el mundo del teatro y del teatro en particular, qué bien, son mentes más abiertas en casi todo, por no decir en todo. Y el que dirigía, también por amor al arte, que es La Barraca, que era Eduardo Ugarte, su suegro era Carlos Arniches. Estaba casado con una hija de Carlos Arniches. Siempre te quería apostillar esto, vamos. No sé si queréis hablar de alguna cosa más que se os haya quedado en el tintero. Muchas cosas, pero va siendo o abrimos al público ya. Quería comentar un poco lo que decías. Realmente, eso que apuntas es un hecho importantísimo y revelador. Es decir, que en el archivo de Televisión Española no hay ni un estudio 1 de Lorca, lo cual nos llama mucho la atención porque decimos, ¿qué fue lo que pasó? Yo entiendo que también en aquella época la dificultad para conseguir los derechos, y estoy hablando ya de la transición, no estoy hablando en el franquismo, seguía siendo muy alta porque había un gran control con respecto a la familia sobre los derechos de las obras de Lorca. De hecho, también pusieron muchos obstáculos a algunas versiones de Lorca que eran mucho más, que intentaban dar tratamientos menos canónicos, es decir, tratamientos mucho más abiertos, como los que hoy se están haciendo. Es decir, yo no sé, ahora van a estrenar el año próximo una ópera basada en bodas de sangre, y me imagino que si eso se hubiera hecho a lo mejor hace 30 años, posiblemente a lo mejor la familia hubiera puesto peros por el control. Pero eso es curioso. Pero es que aparte de todo, es que también hay otra cosa, mucho más fenicia, vamos a decirlo así. Es que eso a mí me lo contaron los fallecidos directores del Estudio 1, de los Estudio 1, de los históricos, como es que no se pagaban derechos, que en aquella época los Estudios 1 no pagaban derechos, es decir. No sé sus orígenes, los orígenes de la televisión, que ahora vamos a cumplir 80 años, dentro de unos meses, en octubre, Televisión Española cumplirá 80 años. No. Sí. 90. No, 90. No, 80. Es 56. 70 años. 56. Sí, es verdad, porque yo estaba pensando los que llevo desde el 60. Me pierdo 7 años. Entré 7 años después en las filas de Televisión Española. C6 puntos, lo conoceréis. Estaba allí yo. Entonces, soy de las personas que más han entrado, por lo tanto, ya soy de los próximos que tienen que pasar por allí. ¿Qué le vamos a hacer? No, al principio no lo sé, los primeros Estudios 1, los míticos Estudios 1, la última etapa de Estudio 1 la he llevado yo y, vamos, se pagaban religiosamente. Antes también. En la época de la transición, antes no se pagaba. No, en la época de la transición, la experiencia con la familia Lorca, se les pidió permiso, se les iba a pagar todo y tal, y dijeron que no.
Curiosamente, si hay no es un estudio uno, hay una grabación de La zapatera prodigiosa hecha por la compañía de la danza, me parece que es, con Natalia Dicenta, efectivamente, y con nuestro compañero también de la academia que se ha presentado últimamente, no me acuerdo, Roberto Álvarez. Ese era el protagonista, el que hacía el zapatero, y esa sí está, y esa sí la autorizaron, pero no es un estudio uno, es una grabación en teatro que se pasó por la televisión. Y esa, curiosamente, sí la autorizó la familia. Y si no hay un estudio uno, evidentemente, lo que he dicho, esa es una información que podría ser periodística, fue porque no nos dejó hacerlo a la familia. Y si se pagaba, sí se pagaba. Seguramente sí, al principio no se pagaría, pero me extraña mucho porque por salir un relojito se pagaba, no sé si, un dineral. El relojito que sea tic-tac, 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 y ahí se pagaba y había unos derechos de autor muy importantes. Entonces no lo sé, pero puede ser que tú tengas razón en ese sentido. He rescatado de los 6 poemas galegos uno que es para Rosalía de Castro, que se titula Canzón de cuna para Rosalía Castro, morta. Érguete, miña amiga, que xa cantan os galos do día. Érguete, miña amada, porque o vento muxe como unha vaca. Os arados van e ven, dende Santiago a Belén. Dende Belén a Santiago, un anxo ven en un barco de prata fina que trae a dor de Galicia. Galicia deitada e queda, tansida de tristes ervas que cobren teu leito, e a negra fonte dos teus cabelos. Cabelos que van ao mar, onde as nubes teñen seu nido pombal. Érguete, miña amiga, que xa cantan os galos do día. Érguete, miña amada, porque o vento muxe como unha vaca. Y ahora sí que terminamos con César Gil, que, en fin, vamos a preparar todos la piel. Este poema al que has hecho tu referencia ha sido a petición de Belén, que me dijo que le gustaría que se recitara El crimen fue en Granada, publicado inicialmente en 1937 en la revista Ayuda, sobre el fusilamiento de Federico. Tiene 3 partes. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas, de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron: «Ni Dios te salva». Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, sabed. Pobre Granada, en su Granada. Se le vio caminar solo con ella, sin miedo a su guadaña. Ya el sol en torre y torre, los martillos en yunque y yunque de las fraguas. Hablaba Federico, requebrando la muerte. Ella escuchaba. Porque ayer en mi verso, compañera, sonaba el golpe de tus secas palmas, y viste el hielo a mi cantar, y el filo a mi tragedia de tu voz de plata. Te cantaré la carne que no tiene, los ojos que te faltan, tus cabellos que el viento sacudía, los rojos labios donde te besaban. Hoy como ayer, gitana, muerte mía, que bien contigo a solas por estos aires de Granada. Mi Granada. Se le vio caminar. Labrad, amigos de piedra y sueño en la Alhambra, un túmulo al poeta sobre una fuente donde llore el agua y eternamente diga: el crimen fue en Granada, en su Granada. Las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora.
cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya. Cobre amarillo su carne, huele a caballo y a sombra. Yunques ahumados sus pechos, gimen canciones redondas. Soledad, ¿por quién preguntas sin compañía ya a estas horas? Pregunta por quien pregunta, dime a ti qué se te importa. Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Soledad de mis pesares. Caballo que se desboca al fin encuentra la mar y se lo tragan las olas. No me recuerdes el mar, que la piedra negra suma en los troncos de aceituna bajo el rumor de las hojas. Soledad, qué pena tienes, qué pena tan lastimosa. Lloras zumo de limón, agrio de espera y de boca. Qué pena tan grande. Corro mi casa como una loca, mis dos trenzas por el suelo, de la colcina a la alcoba. Qué pena. Me estoy poniendo de azabache, carne y ropa. Ay, mis camisas de hilo. Ay, mis muslos de amapola. Soledad, lava tu cuerpo con agua de las alondras y deja tu corazón en paz. Soledad Montoya. Por abajo canta el río, volante de cielo y hojas. Con flores de calabaza la nueva luz se corona. ¡Oh, pena de los gitanos! Pena limpia y siempre sola. ¡Oh, pena de cauce oculto y madrugada remota! Y como soy aficionado a los toros, esto ya no lo escribió García Lorca, pero hizo una labor muy importante como músico, que fue recopilar canciones populares. Y entre ellas recopiló esta de Los mozos de Monleón. No soy cantante, no soy músico, no dibujo. Y aparte de hablar, decir algo de memoria trae algunos problemas con algún verso. Pero bueno, lo intentamos. Los mozos de Monleón se fueron a arar temprano, ay, ay, se fueron a arar temprano para ir a la corrida y remutar con despacio, ay, ay, y remutar con despacio. Al hijo de la viuda el remudo no le han dado. Al toro tengo que ir, man, que lo busque prestado. Permita Dios, si lo encuentras, que te traigan en un carro las albarcas y el sombrero de los siniestros colgando. Se cogen los garrochones, marchan las navas abajo preguntando por el toro, y el toro ya está encerrado. En el medio del camino al vaquero preguntaron, ¿qué tiempo que tiene el toro? El toro tiene 8 años. Muchachos, no entréis a él. Mirad que el toro es muy malo, que la leche que mamó se la di yo por mi mano. Se presentan en la plaza 4 mozos muy gallardos. Manuel Sánchez llamó al toro. Nunca lo hubiera llamado, por el pico de una albarca toda la plaza arrastrado. Cuando el toro lo dejó, ya lo ha dejado muy malo. Compañeros, yo me muero. Amigos, yo estoy muy malo. 3 pañuelos llevo dentro y este que meto son 4. Que llamen al confesor para que venga a auxiliarlo. No se pudo confesar porque estaba ya expirando. Al rico de Monleón le piden los bueyes del carro para llevar a Manuel Sánchez, que el torito lo ha matado. A la puerta de la viuda recularon el carro. Ahí tenéis a vuestro hijo, como lo habéis demandado. Muchas gracias.
decir más es estropearlo. Gracias.